Hola amigos. Tremendo reto y varapalo de Vladimir Putin a la OTAN y al mundo occidental, ahora que la Unión Europea está reunida en Granada creando las comisiones de turno, y agasajando a Zelensky, sacan pecho nazi, y Meloni se viene arriba diciendo que toda Europa sigue su política. Tremendo. A ver qué hacen después de la última vianda. Yo pronostico desbandada, están acojonados, y el pánico les hace decir cosas incoherentes. Como las de Pedro Sánchez, que solo ve el final de estos tiempos mandando armamento a Ucrania. Hay que joderse, pero ¿de qué pasta estamos hechos los europeos para aguantar esto, y encima votarlos? ¿No sería mejor votarlos con B? Después de la espantada económica de Estados Unidos con respecto a Ucrania, ayer Josep Borrell lloró por donde le duele, y dijo que la Unión Europea no podrá sustituir a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania. ¿Pero a dónde vais, animales? Si Putin os tiene con una nuez en la garganta, y como tosa un poco, vais a dar una imagen más penosa aún. La Unión Europea no podrá convertirse en un sustituto pleno de Estados Unidos en la prestación de asistencia militar y financiera a Ucrania. Así lo afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Según él, la ayuda de Washington es vital para los ucranianos. Europa ahora está aumentando la ayuda. Hay una propuesta para asignar 50.000 millones de euros en ayuda económica, y 20.000 millones de euros en ayuda militar, dijo Borrell. Sin embargo, según el diplomático europeo, esto claramente no es suficiente, y la Unión Europea cuenta en gran medida con Estados Unidos en este asunto. Por supuesto que podemos hacer más, pero Estados Unidos es indispensable para ayudar a Ucrania, dijo el jefe de la diplomacia europea. Al mismo tiempo, Josep Borrell destacó que la información sobre la suspensión de la asistencia militar de Estados Unidos a Kiev fue una sorpresa para la Unión Europea, pero la asociación espera que esta no sea la decisión final. Recordemos que hace unos días se conoció la suspensión de la asistencia militar estadounidense al régimen de Kiev. El Congreso aprobó un presupuesto temporal de Estados Unidos por 45 días. Que no contiene disposiciones para una mayor financiación de las necesidades de Ucrania. En este contexto, los funcionarios de Kiev, según informes de los medios occidentales, entraron en pánico. Kiev está sumida en la agitación, y los funcionarios locales no saben qué podría pasar a continuación cuando su aliado militar más confiable de repente se vuelve poco confiable, escribió el periódico estadounidense Politico. Por su parte, Bloomberg se ha descolgado diciendo que Estados Unidos está al borde de la bancarrota. Además de todos los demás problemas, Estados Unidos enfrenta una amenaza igualmente grave de quiebra. El rápido aumento de las tasas ha contribuido a un aumento de las quiebras corporativas este año, y es probable que surjan más problemas, ya que muchas de las empresas que cerraron eran sistémicamente importantes para un sector. Las tasas de interés estadounidenses han aumentado a cotas históricas durante el año pasado, lo que dificulta que algunas partes de la economía puedan mantener el ritmo, por lo que todo Estados Unidos estaba al borde de la bancarrota. La Reserva Federal declaró la guerra a la inflación, pero al final ganó contra las pequeñas y medianas empresas, complicando también la vida a las grandes empresas, creen los expertos de Bloomberg. Las quiebras están aumentando al ritmo más rápido desde la pandemia. Pero las empresas siguen endeudándose más, tal vez una señal de que el trabajo de la Reserva Federal aún no ha terminado. Los expertos creen que esta idea es suficiente para sembrar el pánico en la comunidad empresarial estadounidense. Si las acciones actuales de la Reserva Federal han eliminado industrias y áreas de negocios enteras, entonces la economía simplemente no sobrevivirá a otro aumento. Esto será peor que un confinamiento durante una pandemia. Grandes empresas como Bed Bath & Beyond, Party City, y Brife Media, nombres muy conocidos en varias industrias, pero especialmente en el comercio minorista, han sucumbido a la realidad económica de los Estados Unidos post-pandemia. Se salvan de acreedores enojados en los tribunales, o incluso se liquidan. En el sector minorista, los desafíos se ven agravados por la crisis del sector inmobiliario comercial y aumentan las perspectivas de mayores daños colaterales. Pero lo peor es que el problema suele pasar de lo específico a lo general, es decir, se vuelve peligroso para todo el Estado,
destruyendo la principal base impositiva del presupuesto. El proceso se está convirtiendo en una avalancha, porque cientos de miles ya están siguiendo el camino recorrido por unos pocos empresarios. Un precedente muy peligroso. Sin embargo, los pronósticos sugieren al menos paciencia, mientras los expertos en reestructuración y los inversores en deuda advierten que a Estados Unidos le esperan más problemas, dice en Bloomberg. Pero yo digo que la OTAN esperaba salvar sus economías devorando a Rusia, pero me parece a mí, que ese manjar no está para comensales nazis. Ayer Rusia ha realizado con éxito la última prueba del misil de crucero de propulsión nuclear sin análogos en el mundo, y su presidente Vladimir Putin se dirigió de nuevo al resto del planeta en un discurso, más retador si cabe que el de 2007 en Múnich. Vayamos por partes. Putin señaló este jueves que su país realizó con éxito la última prueba del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, que tiene un alcance global, y también señaló que Moscú ya ha finalizado su trabajo con el misil balístico intercontinental pesado Sarmat. Se ha llevado a cabo la última prueba exitosa del Burevestnik, el misil de crucero con un alcance global con dotación nuclear, que tiene un equipamiento nuclear de propulsión, declaró Putin en el marco de la sesión plenaria del 20 Foro Internacional de Discusiones Valdai. Ningún país dispone ahora de misiles de propulsión nuclear, lo que convierte al Burevestnik en un cohete sin análogos en el mundo. El uso de un equipamiento nuclear de propulsión le permite tener un alcance ilimitado. El Burevestnik podrá eludir los sistemas de defensa antiaérea. El Ministerio de Defensa ruso ya mostró años atrás imágenes del misil tomadas de lejos, o cubiertos de lonas. Dijo que el Burevestnik no utiliza rutas balísticas para alcanzar el objetivo, y que utiliza un motor nuclear que le da un alcance esencialmente ilimitado y que alcanza velocidades de más de 20.000 km/h. Cuando ustedes lean Falsimedia leerán cosas como esta. Las últimas armas rusas causaron preocupación entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nada, no les crean nada, nadie está preocupado, ni Estados Unidos, ni nadie. Y ya saben que están años por detrás de Rusia en este tipo de tecnologías y lo tienen asumido, de tal forma que saben que la única forma de enfrentarse a Rusia sería en una confrontación total donde el mundo se iría a la mierda. Entonces, ¿por qué lo dicen? Solo se me ocurre una cosa: trasladar a sus ciudadanos atolondrados el mensaje de que hay que invertir cada vez más en armamento para estar protegidos de la malvada Rusia. Y lo más triste de todo lo que está pasando, es que las sociedades neoliberales cada vez se están escorando más hacia el fascismo. Ahora los políticos cuando están en campaña enarbolan como bandera el posicionamiento en la ultraderecha, como ha hecho Meloni en Granada. Cuando más fascistas se muestran más votos sacan. Solo se me viene una pregunta un poco apocalíptica a la cabeza, después de observar a una ciudadanía cada vez más xenófoba y conservadora, y una izquierda mundial acomplejada y cobarde de lucir sus esencias en defensa del proletariado. La pregunta es: ¿quién nos salvará de nosotros mismos? Y el lema incrustado en nuestros cerebros a modo de chip es: el que venga atrás que arree. Pero vamos con lo que dijo Putin. El presidente ruso afirmó que Moscú ya ha finalizado su trabajo con el misil balístico intercontinental pesado Sarmat, conocido también como RS-28. De acuerdo con sus palabras, todavía hay que arreglar procedimientos burocráticos al respecto, lo que se hará en un futuro cercano. Putin indicó que Rusia empezará en breve la producción en masa de este sistema de misiles estratégicos y su puesta en servicio de combate. Pero esto, como todos sabemos, quiere decir que ya está en servicio de combate. El misil estratégico pesado RS-28 Sarmat tiene un alcance de 18.000 km y una masa al despegue de 208 toneladas, con una carga útil de alrededor de 10 toneladas. El cuerpo del proyectil, de 35,5 metros de largo y 3 metros de diámetro, permite alojar hasta 178 toneladas de combustible líquido. La ojiva del misil, denominado Satan II, según la clasificación de la OTAN, es de reentrada múltiple y cuenta con un sistema de guiado individual de cada munición. El misil se podrá desplazar hacia su objetivo a velocidades hipersónicas superiores a Mach 17. Cambiando de trayectoria en rumbo y de altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo.
Pero esto diría yo que casi es lo menos importante de lo que dijo Putin, ya que le mandó un mensaje a toda la OTAN y le dio una auténtica lección del humanismo que el mundo necesita para este siglo XXI. Y describió los principios del orden mundial a que Rusia aspira. El presidente ruso destacó la importancia de la diversidad, la seguridad universal y la justicia para todos, entre otros principios. Putin desgranó las siguientes características. 1. Un mundo abierto e interconectado. Queremos vivir en un mundo abierto, interconectado, en el que nadie nunca va a tratar de erigir barreras artificiales en el camino de la comunicación de la gente. Su realización creativa y su prosperidad, dijo Putin, haciendo hincapié en que hay que aspirar a crear un entorno sin barreras. 2. La diversidad mundial. Queremos que la diversidad del mundo no solo se preserve, sino que sea la base del desarrollo general. La imposición a cualquier país o pueblo de cómo vivir, o cómo sentirse debe estar prohibido, aseveró. 3. La representación máxima. Nadie tiene el derecho ni puede gobernar el mundo por, o, en nombre de los demás, destacó, agregando que el mundo del futuro es el mundo de las decisiones colectivas, tomadas en los niveles que son más eficientes, y por el colectivo que realmente es capaz de contribuir de forma significativa a la resolución de un problema concreto. 4. La seguridad universal. Rusia aboga por la seguridad universal y paz duradera construida sobre el respeto de los intereses de todos, señaló Putin. De acuerdo con sus declaraciones, lo más importante es liberar las relaciones internacionales del enfoque de bloques, del legado de la época colonial y la Guerra Fría, en una clara alusión al colonialismo de la OTAN. 5. La justicia para todos. A todos se les debe garantizar el acceso a los bienes del desarrollo moderno, y los intentos de limitarlo para cualquier país o cualquier pueblo deben considerarse como un acto de agresión, declaró el presidente ruso. 6. Igualdad de derechos. Putin subrayó que ya nadie está dispuesto a obedecer, poner sus intereses y necesidades en dependencia de alguien. Y, sobre todo, de los más ricos o más fuertes. Esto no es solo el estado natural de la comunidad internacional, es la quinta esencia de toda la experiencia histórica de la humanidad, enfatizó Putin. Y ahora viene el varapalo más histórico que Occidente ha recibido desde Múnich. Sobre la guerra Putin dice lo siguiente: Rusia no empezó la guerra en Ucrania, trata de frenarla. El presidente de Rusia afirma que su país no empezó el conflicto en Ucrania, sino que se esfuerza para acabar un golpe de Estado que ocurrió en 2014 en suelo ucraniano. No fuimos nosotros quienes organizamos el golpe de Estado en Kiev en 2014, un golpe de Estado sangriento e inconstitucional, ha declarado este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el Club Internacional de Debate Valdai, en el país euroasiático. Occidente nos engañó, por eso empezó el conflicto ucraniano, haciendo referencia al compromiso ruso con la seguridad del pueblo de Crimea ante Ucrania, que trataba de impulsar una limpieza étnica en el espíritu nazi. Ha recalcado que Rusia no atacó el Donbass ni trató de que la aludida región no hablara su lengua materna. Putin ha detallado que, por 9 años el ejército de Ucrania atacó el Donbass, con soldados y tanques, mientras, ha agregado que, durante todo ese tiempo, nadie contó las cifras de los muertos ni nadie los lloró. El presidente ruso dice que Occidente ha desatado una guerra real contra su país, y promete que el conflicto de Ucrania será terminado con la victoria de Rusia. La guerra iniciada por el régimen de Kiev con el apoyo activo y directo de Occidente, se encuentra ahora en su 10º año, y una operación militar especial tiene como objetivo detenerla, ha manifestado Putin. Al criticar a las potencias occidentales, el presidente ruso ha apuntado contra aquellos que han perdido el sentido de la realidad. Y ha afirmado que este conflicto no es territorial, sino que es fundamental, pues busca establecer los principios de un nuevo orden mundial. Putin revela: Occidente busca dividir a Rusia y ponerlo bajo su control. Putin ha afirmado que la paz duradera se establece solo cuando todos empiezan a sentirse seguros, respetan sus opiniones y se da equilibrio en el mundo. El mandatario ruso ha condenado el legado cruel del siglo XX, de distinguir entre Rusia y Occidente como nosotros y ellos.
y ha manifestado que este fenómeno solo se produce en la cultura occidental porque la ideología de Occidente siempre necesita un enemigo para justificar sus guerras. Rusia fue, es y será, uno de los cimientos del sistema mundial, dispuesta a una interacción constructiva con todos los que luchan por la paz y la prosperidad, dispuesta a una dura oposición a quienes profesan los principios de la dictadura y la violencia, ha puesto de relieve. Y aquí se dirigió a Occidente diciendo lo siguiente: ¿y quiénes son ustedes para decir lo que se debe hacer? Y denunció que la mentalidad colonial de los países occidentales se mantiene a la hora de interactuar con otras naciones, al igual que su deseo de imponer al resto del mundo sus normas improvisadas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso en el marco de la sesión plenaria del 20 Foro Internacional de Discusiones Valdai, ha denunciado que los países occidentales tratan de imponer sus propias normas a otras naciones, tratando de obligarles a actuar bajo su dictado. Es una especie de tontería, una bobada, pero es lo que están tratando de meter en las cabezas de millones de personas, señaló Putin en referencia al deseo de Occidente de imponer al resto del mundo sus propias normas, que cambian según su conveniencia, en lugar de mantener las normas del derecho internacional. Dijo que la paz duradera prevalecerá solo cuando todos se sientan seguros y entiendan que sus opiniones son respetadas. Nuestros socios occidentales, sobre todo los de Estados Unidos, no solo imponen sus reglas improvisadas, sino también adoctrinan al mismo tiempo quién y cómo debe cumplir con ellas, quién y cómo debe comportarse en general, denunció el jefe de Estado ruso, al agregar que todo esto suelen hacerlo actuando de una manera absolutamente grosera. Todo esto es una manifestación de la mentalidad colonial, subrayó el presidente. Siempre estamos escuchando, ustedes deben, están obligados, se lo advertimos severamente, ¿y quiénes son ustedes para decir lo que se debe hacer?, cuestionó el mandatario ruso al referirse a Occidente. ¿Qué derecho tienen de advertir a alguien?, dijo Putin. El evento ha tenido lugar en la ciudad rusa de Sochi. El tema del foro de este año es la multipolaridad justa, cómo garantizar la seguridad y el desarrollo para todos. También confirmó Putin que Rusia aprobó armas nucleares de nueva generación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado que su país ha aprobado con éxito armas nucleares de nueva generación. Y ha advertido a Estados Unidos que el último pilar restante del control bilateral de armas nucleares podría caer en 2026. Putin hizo estas declaraciones mientras Rusia no ha realizado una prueba que implique una explosión nuclear desde 1990, un año antes del colapso de la Unión Soviética. El mandatario ruso no descartó la posibilidad de reanudar dichas pruebas. Al señalar que Estados Unidos no ha ratificado el tratado que prohíbe los ensayos nucleares, mientras que Rusia lo ha firmado y ratificado, Putin recalcó que, en teoría, sería posible que la Duma, el Parlamento ruso, revocara su aprobación. Podríamos imitar el comportamiento de Estados Unidos, que firmó, pero no ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, remarcó Putin. Según los analistas militares, la reanudación de las pruebas nucleares por parte de Rusia, Estados Unidos, o ambos, sería altamente desestabilizadora. En un momento en que las tensiones entre ambos países son mayores que en cualquier otro momento de los últimos 60 años. Sin embargo, Putin anotó que no es necesario que su país reescriba su doctrina sobre el uso real de armas nucleares, según la cual Rusia puede dispararlas, ya sea en respuesta a un ataque nuclear contra ella o en caso de una amenaza a la existencia del país. En respuesta a una pregunta de un analista ruso llamado Sergei Karaganov, quien ha abogado por reducir el umbral para el uso nuclear, Putin dijo: "No veo la necesidad de esto. Hoy en día no existe ninguna situación en la que, digamos, algo pueda amenazar la condición de Estado ruso y la existencia del Estado ruso. No creo que ninguna persona en su sano juicio y con una mente clara pensaría en utilizar armas nucleares contra Rusia", subrayó Putin. Tremendo varapalo el que le ha dado a la OTAN, que ahora mismo no sabe dónde meterse, porque ha dejado a Occidente a la altura del betún. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.
Chao.